¿Cuáles fueron las características de Atenas? Atenas fue fundada por los jonios en el centro de Grecia. Esta zona, llamada Ática, era pobre, con escasas cosechas, por lo que no fue de interés de los pueblos invasores. La leyenda atribuye a Teseo, el rey legendario que venció al Minotauro de Creta, el haber logrado la supremacía de Atenas por sobre el resto de las polis del Ática. En un comienzo, Atenas estuvo gobernada por reyes, que con el tiempo perdieron su poder y fueron reemplazados por nueve arcontes o magistrados supremos que ejercían la dirección administrativa, militar y religiosa. Estos eran elegidos por nobles o eupátridas, los bien nacidos. Además existía un tribunal supremo llamado Areópago. Atenas es conocida por el surgimiento de la democracia, un nuevo sistema político. En ello estaban tres grupos sociales: los aristócratas terratenientes, los comerciantes, navegantes y mercaderes, y los campesinos. Las luchas sociales del siglo VII a.C. llevó a que haya sido necesario realizar una reforma profunda. En el siglo VII a.C. surgió en el demos o pueblo un gran descontento causado principalmente por el desconocimiento de las leyes. El demos exigió la codificación del derecho, y el primero en hacerlo fue Dracón, pero estas leyes fueron tan severas que se dijo que estaban escritas con sangre. El descontento aumentó y para aplacarlo se eligió a Solón, que, más que ser un legislador, fue un verdadero reformador social. Prohibió la esclavitud por deuda, estableció límites para la gran propiedad, abolió los privilegios de la nobleza y de sangre, dividió a la población en cuatro clases que pagaban tributo proporcional a su riqueza. Solón creó el Consejo de los 400, o Bulé, donde se preparaban los asuntos que después se votaban en la Asamblea Popular o Eclesia, a la cual pertenecían todos los ciudadanos. Además creó el Tribunal Popular, la Elaya, formada por jurados elegidos por sorteo, y también reformó el ejército. Solón, considerado uno de los 7 sabios del mundo por el oráculo de Delfos, fue un legislador genial y visionario, pero no solucionó todos los problemas de los atenienses. Esta situación fue aprovechada por el eupátrida Pisístrato. Pisístrato fue quien implantó la tiranía en Atenas. Llevó a cabo una verdadera política reformista, preocupándose especialmente por los campesinos y dándole trabajo a los más pobres. Sin embargo, los hijos de Pisístrato implantaron un régimen del terror en la polis. Los aires democráticos eran ya demasiado fuertes, y entonces surge la figura de Clístenes, quien contribuye al establecimiento de la plena democracia en Atenas. Entre sus primeras obras se cuenta el cambiar la antigua división de la población, que queda dividida en 3 nuevas tribus, de manera que los demos pertenecían indistintamente grandes propietarios, artesanos, campesinos, comerciantes, entre otros. Todos eran ciudadanos con los mismos derechos, y la ULES se amplió a 500 miembros elegidos por sorteo. Lograba así Atenas establecer una democracia tras un largo proceso. Fuera de su sistema político, la democracia, que fue un gran aporte, Atenas también influyó en distintas áreas en la cultura occidental. Está el Teatro de Dioniso. En él se realizaron grandes obras de teatro y se desarrolló también esta área artística. Por otra parte, fue un gran centro religioso donde, a pesar de que la diosa principal era Atenea, también se construyeron grandes templos y se le dedicaron templos a los dioses griegos del Partenón, que era comunitario, es decir, a dioses que pertenecían a las distintas polis. Otro aporte fue la arquitectura ateniense, en que se aplicó especialmente a los templos, generalmente rectangulares, con una amplia sala central donde se ubicaba la figura del dios, a quien era dedicada esta construcción. Tenían techos de 2 pendientes a 2 aguas, y estaban sostenidos por columnas que podían tener un estilo dórico, jónico o corinto. Entre las columnas y el techo se colocaban frisos con esculturas que representaban escenas de la mitología. Una de las obras más famosas es el Partenón, templo de estilo dórico dedicado a la diosa Atenea, ubicada en la Acrópolis de Atenas. Fue realizado por el escultor y arquitecto Fidias en la época de Pericles. También Atenas aportó grandes filósofos como fue Sócrates y los sofistas y Platón. En cuanto al arte y la escultura, en el siglo de Pericles la escultura en mármol griega alcanzó su máxima expresión. Los más grandes escultores de la época fueron Fidias, autor de la estatua de Zeus en Olimpia, y la Atenea de Acrópolis; Mirón, con sus esculturas en bronce, entre ellas el disco bolo,
imagen de una joven atleta en el instante previo a lanzar un disco, y Policleto, creador del Doríforo joven guerrero.